Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de noticias y misterios del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una noticia que va a hacer latir más rápido los corazones de muchos, una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es totalmente real y está generando un revuelo impresionante. ¿Listos para sumergirse en un drama de película? Pues abróchense los cinturones porque lo que vamos a desgranar hoy es pura adrenalina. Ya saben, si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el universo de la fama, y aman estos secretos bien guardados que salen a la luz, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Que empiece la función. Tenemos que hablar de Can Yaman y Greta Ferro. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que juntos en su momento generaron una química que traspasó la pantalla. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esas escenas, esos momentos de romance que tanto disfrutamos, fueron eliminadas? Y no solo eliminadas, sino que ahora, la posibilidad de que vuelvan a ser grabadas está en el aire, flotando como una promesa tentadora. Esto es más emocionante que el último capítulo de cualquier serie, ¿verdad? Para quienes no estén tan al tanto, Can Yaman, este torbellino turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento, y la talentosa Greta Ferro, una actriz italiana que ha sabido ganarse su propio espacio en la industria, compartieron set de grabación. Su colaboración, en particular en un proyecto que generó muchísimas expectativas, parecía destinada a ser un hito en sus carreras. La química entre ellos era palpable, se sentía en cada mirada, en cada gesto. Los fans se enamoraron de su interacción, de la chispa que crearon juntos. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone interesante, parece que no todo lo que se grabó llegó al corte final. Hubo escenas de amor, momentos íntimos y llenos de pasión que, por diversas razones, terminaron en la sala de edición y no en la pantalla grande, o pequeña, según el caso. Pero la verdadera bomba, la que nos tiene a todos con la boca abierta, es que existen rumores muy fuertes, fuentes cercanas a la producción, que sugieren que no es un adiós definitivo a esos momentos. Se está hablando de la posibilidad de volver a grabar esas escenas eliminadas. Sí, han leído bien. ¿Se imaginan? Lo que creíamos perdido podría resurgir, quizás con más fuerza, quizás con un enfoque renovado. Esto abre un abanico de preguntas: ¿por qué se eliminaron en primer lugar? ¿Qué las hacía tan especiales como para querer recuperarlas? ¿Y quién tomó la decisión de esta posible regrabación? Vamos a desgranar esto. Cuando hablamos de que escenas de amor son eliminadas de una producción, las razones pueden ser múltiples y, a menudo, son un cóctel de decisiones creativas, técnicas y, a veces, hasta de mercado. Podríamos estar ante un caso de reshoots por exigencias del guión que cambiaron la dirección de la trama. Quizás esas escenas en su momento no encajaban perfectamente con el arco narrativo general, o tal vez el ritmo de la historia requería un corte más rápido. Otra posibilidad es que tras una primera edición, se considerara que no aportaban lo suficiente al desarrollo de los personajes o a la trama principal, y se optó por eliminarlas para mantener la fluidez. Pero y aquí es donde entra la parte intrigante: si ahora se plantea volver a grabarlas, esto sugiere que esas escenas tenían un valor importante que se percibió como indispensable o, al menos, muy beneficioso para el producto final. ¿Significa que la visión de la historia ha cambiado? ¿O que la química entre Can y Greta fue tan potente que los productores se dieron cuenta de que sería un error no explotarla al máximo? A veces el público tiene una conexión especial con ciertas parejas o interacciones, y las productoras escuchan. Podría ser que la presión o el deseo de los fans de ver más de esta dupla haya influido en la decisión. Imaginen la decepción de muchos al descubrir que escenas tan esperadas no vieron la luz. Pensemos en la dinámica entre Can Yaman y Greta Ferro. Can, con su presencia magnética y su habilidad para encarnar personajes apasionados y a menudo atormentados, y Greta, con su sutileza y su capacidad para transmitir emociones complejas. Juntos crearon una sinergia que, sin duda, cautivó a muchos. Las escenas eliminadas podrían haber explorado aspectos más profundos de su relación, momentos de vulnerabilidad, o quizás desatado una pasión que en su momento se consideró demasiado intensa o fuera de lugar, pero que ahora, con una perspectiva diferente, se ve como un elemento clave. La regrabación de escenas es algo que sucede en Hollywood y en otras industrias cinematográficas con cierta frecuencia. No siempre es una señal de problemas, a veces es simplemente parte del proceso de perfeccionamiento. Los directores y productores buscan la excelencia, y si sienten que algo se puede mejorar, están dispuestos.
a invertir tiempo y recursos para lograrlo. En este caso particular, la noticia de que se volverían a grabar las escenas de amor entre Can Yaman y Greta Ferro suena a un redescubrimiento, a una segunda oportunidad para esos momentos que quedaron en el tintero. ¿Qué implicaciones tiene esto para los fans? Bueno, por un lado, es una noticia fantástica. Significa que habrá más de lo que tanto les gustó. Es la posibilidad de ver a Can y Greta desplegando esa química que tanto admiran, quizás en escenas aún más intensas o significativas. Por otro lado, genera mucha expectación. ¿Cómo serán estas nuevas escenas? ¿Serán una simple reedición o se les dará un nuevo enfoque? ¿Cambiará la trama principal o se integrarán de forma orgánica? Todas estas preguntas son las que alimentan la conversación y la emoción en torno a este tema. Además, debemos considerar el factor misterio. Las escenas eliminadas a menudo se convierten en leyendas urbanas dentro del fandom. La gente especula sobre lo que contenían, sobre lo bueno que debían ser para ser cortadas. La idea de que esas leyendas puedan materializarse, que podamos ver por fin lo que se ocultó, es tremendamente atractiva. Es como si nos dieran acceso a un tesoro escondido. Podríamos estar hablando de escenas que exploraban el inicio de una relación, con toda esa tensión y descubrimiento que la acompaña. O quizás momentos de reconciliación después de un conflicto, llenos de la dulzura y la urgencia del amor reencontrado. Incluso podrían ser escenas que mostraban un lado más íntimo y vulnerable de los personajes, algo que el público siempre busca para comprender mejor a los protagonistas. La variedad de posibilidades es lo que hace que este tema sea tan cautivador. La decisión de volver a grabar también podría ser una estrategia de marketing. En un mundo donde la atención es un bien escaso, generar noticias y revuelo alrededor de un proyecto es fundamental. Anunciar que se están recuperando escenas de amor eliminadas, especialmente de una pareja tan popular como Can Yaman y Greta Ferro, es una forma segura de mantener el interés del público y atraer nuevas miradas. Es una forma de decir, esto es tan bueno que no podíamos dejarlo fuera. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la colaboración y la comunicación entre los actores y el equipo de producción son clave. Si se está considerando esta regrabación, es probable que haya habido conversaciones, que todos estén alineados con la visión. El talento de Can Yaman, conocido por su dedicación a sus personajes y su profesionalismo, y el de Greta Ferro, que ha demostrado su versatilidad en cada uno de sus trabajos, garantizan que si estas escenas vuelven a grabarse, se harán con la misma pasión y calidad que caracterizan su trabajo. Este tipo de situaciones nos recuerdan que el proceso creativo no es lineal. Hay idas y venidas, ajustes y decisiones que se toman sobre la marcha. Lo que hoy parece eliminado, mañana puede resurgir con una nueva vida. Es la magia del cine y la televisión, donde las historias evolucionan hasta encontrar su forma definitiva. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo podremos ver estas escenas o su versión regrabada? Esa es la parte del misterio que aún no se ha revelado completamente. Pero el simple hecho de que se esté hablando de ello, de que las fuentes señalen esta posibilidad, es suficiente para generar una ola de entusiasmo. Para cerrar, podemos decir que esta noticia sobre las escenas de amor eliminadas de Can Yaman y Greta Ferro, y la posible regrabación, es un claro ejemplo de cómo la pasión y la química pueden trascender las decisiones iniciales de edición. Es un recordatorio de que en el mundo del arte, las segundas oportunidades existen y a menudo dan lugar a resultados aún más impactantes. Nos deja con la boca abierta y con la esperanza de ver más de esa magia que estos dos talentosos actores supieron crear juntos. Manténganse atentos, porque este drama apenas comienza. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este intrigante episodio. Hemos desgranado los detalles y las posibles razones detrás de la eliminación y la potencial regrabación de esas escenas de amor entre Can Yaman y Greta Ferro. Es fascinante cómo funciona el mundo del cine, ¿verdad? Algo que creíamos perdido, ahora podría volver con más fuerza. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Están emocionados por la posibilidad de ver estas escenas de nuevo? ¿Creen que la regrabación será un éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les gusta estar al día con las últimas novedades y los secretos del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.